Y bueno, eh, ya estamos, gracias a Dios, en el capítulo número 41 del libro de Job. Vamos a avanzar y si Dios permite, posiblemente terminemos el día de hoy el libro de Job. Es el libro número 18. Vamos avanzando, gloria a Dios, ¿verdad? Pero bueno, en la primera parte de este capítulo número 41 se nos da la condición de lo que está sucediendo, en donde la palabra de Dios nos muestra a la humanidad indefensa en contra de Leviatán. Y aquí pues hay una contienda en contra de este ser del que habla la palabra de Dios. Y bueno, dice la palabra entre los versículos del 1 al 7 de Job 41. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará en lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugará como él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Bueno, recordemos lo que hablábamos el día de ayer respecto al Behemoth, ¿verdad? Después de la discusión sobre Behemoth, pues ahora Dios llama a Job a considerar a otro temible monstruo, que es el Leviatán. Esta criatura fue mencionada primeramente allá en Job capítulo 3 versículo 8. Y Job en ese contexto consideró como los marineros y pescadores maldecían a ese terrible, amenazador monstruo llamado Leviatán. Y con la misma pasión maldijo el día de su nacimiento, se recuerdan. Bueno, usualmente el Leviatán se considera que es un monstruo marino o un dragón mítico que aterrorizaba a los marinos y a los pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al Leviatán como algo mítico, ¿ah? Algo misterioso, ¿no? Algunos piensan que el Leviatán describe a una especie de dragón o dinosaurio antiguo que sobrevivió hasta el tiempo de Job o sobrevivió en la memoria colectiva de la humanidad, ¿verdad? Para que Dios pudiera referirse a él como un ejemplo, pues es porque de alguna manera la gente en aquellos tiempos lo tenía aún en su mente o en su memoria. Otros consideran que en este contexto, en particular en el capítulo 41, el Leviatán no es nada más que un poderoso cocodrilo. Pues recordemos que hay muchos animales que se fueron extinguiendo a lo largo de la historia, pero que existieron. Y pues simplemente podemos ver tanto al Behemoth como al Leviatán como criaturas de dimensiones colosales, grande, y que tiene de alguna manera una influencia muy fuerte en la vida de la gente de aquellos tiempos. ¿Ok? Fíjense que el nombre de Leviatán significa el tortuoso y también es utilizado en otros lugares muy interesantes en la palabra de Dios y ya lo iremos viendo. Por ejemplo, ahora que si Dios permite que ya sea el día de mañana o pasado mañana iniciemos con el libro de los Salmos, pues en el Salmo número 74, versículos del 12 al 14, se refiere a Leviatán como una serpiente marina y menciona que Dios quebrantó la cabeza de Leviatán hace mucho tiempo, tal vez en la creación. En el Salmo número 104, versículo 26, también se refiere a Leviatán como una criatura marina. Ya en Isaías capítulo 27, versículo 1, habla de una futura derrota del Leviatán y también se asocia con una serpiente tortuosa que vive en el mar. En Isaías 51, 9 y en el Salmo 89, de los versículos 8 al 10, también hablan de una serpiente asociada con el mar que Dios derrotó como demostración de su gran poder, e identifica esta serpiente con el nombre de Rahab,
que significa el orgulloso. ¿Mm? Y, y también recordemos lo que estudiamos hace poco tiempo en Job 26, de los versículos 12 al 13, en donde también se refiere a la derrota de la serpiente asociada con el mar que Dios derrotará desgarradoramente. Estos son los textos bíblicos en donde podemos encontrar una referencia hacia este monstruo gigante llamado el Leviatán. ¿Eh? Y bueno, Dios hace algunas preguntas muy especiales, ¿verdad? Le dice a Job: ¿pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Bueno, el punto de que Dios, con esta descripción del Leviatán, pues es mostrarle a Job que qué indefenso está contra esa criatura monstruosa, ¿verdad? No hay nada que Job pueda hacer contra ese poderoso monstruo. Entonces, mis amados, pues solamente nosotros podemos ver aquí cómo Dios muestra cuán indefenso es el hombre ante entes que él creó y que de alguna manera, como el Leviatán, ¿verdad? Pues en su momento también será indefenso ante Dios, simplemente. Nosotros ahorita somos indefensos ante un Satanás, ¿verdad? Cuando se pone en nuestra contra. Y solo Dios podría derrotar a Satanás y a Leviatán. Pues aquí Satanás puede ser representado como el Behemoth y como el Leviatán. Sea como fuere, simplemente la pregunta que quedó con Job fue esta: ¿puedes tú? Y tal vez pudiera ser hasta para nosotros en su momento, ¿verdad? De este modo fue llamado al reconocimiento de su propia impotencia en muchas direcciones, en muchas cosas, y al mismo tiempo a un recordatorio del gran poder de Dios. Y eso pues lo que debe quedarnos esta mañana, pues en una enseñanza clara de que nosotros necesitamos del poder de Dios a nuestro favor para seguir avanzando. El enemigo, desgraciadamente, siempre va a estar al acecho. Entonces, si ya de los versículos 8 al 11 se nos muestra cómo si la humanidad no puede vencer al Leviatán, pues no puede esperar en ningún momento menos vencer a Dios. ¿Ah? Y por eso dice la palabra de Dios ahí del verso 8 al 11: pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Fíjense nada más hasta dónde llega ya esta expresión de parte de Dios para Job y obviamente pues para la humanidad. Aquí sí aplica perfectamente el dicho que tenemos de oílo Juana para que lo entienda Chana, ¿verdad? Nos está dando a nosotros esa misma instrucción. Todo lo que hay debajo del cielo es del Señor, de Dios. Y quién de nosotros pudiera estar esperando, ¿verdad? Ser restituido porque primero le dimos a Dios. Fíjense, si hasta en el amor, ¿verdad? Nos habla la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y así Dios ha puesto en nuestras manos la provisión que de su mano nosotros tomamos. En ningún momento nosotros hemos hecho algo, siquiera, pues, en una actitud de ofrecerle primero a Dios antes de no haber recibido. Y eso es lógico, porque ¿cómo podríamos dar algo que no tenemos? Y cómo podríamos dar algo que Dios no nos haya dado primero si Él es el único hacedor, el dador para nuestras vidas, ¿verdad? Nada más que en muchas ocasiones, obviamente la condición humana, su soberbia, su orgullo, su prepotencia, le hace entender equivocadamente que lo que tiene se lo mereció y que lo que tiene lo alcanzó por su propio esfuerzo. Pero pues nada hay de eso, ¿verdad? A final de cuentas, comprendemos que todo lo tomamos de la mano de Dios. Y bueno, dice ahí la palabra: he aquí que la esperanza acerca de él será burlada. O sea, aquí la palabra nos está enseñando que Job no podía esperar derrotar a Leviatán. Esto estaba simplemente más allá
de su alcance para poder lograrlo. Y por eso también le pregunta a Dios, ¿quién pues podrá estar delante de mí? Aquí pues se establece el punto lógico, ¿verdad? Si Job no puede contender con el Leviatán o incluso con Satanás, a quien el Leviatán representa, como lo hemos visto en otros estudios, ¿cómo podría esperar estar Job delante del Dios que hizo y que domina tanto al Leviatán como al mismo Satanás? Entonces, esta es otra manera efectiva de poner a Job en el lugar que le corresponde delante de Dios. Bueno, pues habiendo dicho esto y probado ampliamente que el hombre en general, todo ser humano, no puede contender con Dios en poder, pues ahora también hay un agregado, ¿verdad? Que no puede hacerlo en justicia, porque Dios pues no nos debe nada, ni está de ninguna forma comprometido con ninguno de nosotros. Él ha hecho todo lo que ha hecho por amor a nosotros, que es otra cosa muy diferente. Nosotros no podemos exigir un compromiso que Dios no hizo de que nos responda obligadamente. Y es por eso que el Señor hace esa observación bien clara. ¿Quién de ustedes podrá estar delante de mí como para reclamar algo? ¿Ah? Y hay un segundo punto de vista que también es importante, que Dios mismo tenía dominio sobre el Leviatán. Por eso hace la declaración autoritaria, completa, bien establecida de que todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, al hablar de su dominio sobre Behemoth y el Leviatán, pues el Dios Todopoderoso está ilustrando lo que había dicho ahí en Job 40 de los versículos 8 al 14, y ahora está celebrando su triunfo moral sobre las fuerzas del mal. Satanás, que es el acusador, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues se ha equivocado, aunque Job no lo sabe. Entonces, ahora, tanto el autor de este libro, como todos ustedes, como lectores, y yo, ¿verdad? Pues vemos la imagen completa que Job y sus amigos nunca pudieron ver, que nunca supieron, de que todo esto que le había sucedido a Job, pues había sido de alguna manera permitido por Dios para demostrar la integridad de su hijo delante de Satanás. Ya en la segunda parte de este capítulo 41 se nos da la descripción de Leviatán. Fíjense, del versículo 12 al 17 se nos explica cómo son las extremidades y la piel del Leviatán. Y dice la palabra de Dios, no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. El viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Bueno, piense que para fortalecer el punto hecho en el comentario anterior, de que como Job no podía contra el Leviatán, pues no podía tampoco estar o esperar estar delante de Dios. El Señor ahora describe con mucho más detalle el poder y la gloria de esta criatura, ¿verdad? Y por eso dice, no guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Después hace una pregunta acerca de quién pudiera descubrir la delantera, el pecho de la vestidura del Leviatán. Dice que las hileras de sus dientes espantan, que tiene un escudo fuerte y que están pegados esas como escamas, ¿verdad? Unas contra otras de una manera en que ni el viento puede, el aire puede pasar, o sea, está hermético prácticamente. Vemos aquí entonces cómo la descripción del Leviatán, y especialmente con su piel escamosa, dura, como la de una armadura, bueno, pues nos hace que algunas personas crean que sin importarlo, que sin importar lo que sea el Leviatán, en otros contextos bíblicos o hasta mitológicos, pues aquí Dios tenía en mente a un poderoso cocodrilo. Eso es lo que dicen unos, ¿verdad?
pues nosotros simplemente tenemos que comprender que es un monstruo grande, que tiene poder y que ya cuando nosotros también lo pasamos al área espiritual, pues vemos cómo es uno de los espíritus más poderosos que Satanás tiene a su disposición, que justamente tiene ese tipo de armadura que se va generando con espíritus que se van acumulando, contrarios, espíritus de maldad en la vida de un ser humano, y que se cierran de una manera que se hace como una fortaleza tan grande que es muy difícil de repente sacar a ese leviatán de la vida de una persona. Entonces, nosotros tenemos que ver que es un ente al que sí tenemos que poner especial atención cuando se presenta en nuestras vidas. Ya de los versículos 18 al 21 se habla acerca de las terribles emanaciones del Leviatán. Dice la palabra de Dios: con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Pues esta descripción de Leviatán, como vemos, parece definitivamente más poderosa que la de un solo cocodrilo, un simple cocodrilo, ¿verdad? Por muy grande que sea. Y esto lleva a otros comentaristas a creer que Dios tenía en mente mucho más que una especie que actualmente podemos conocer, ¿verdad? Entonces, por eso la descripción de que de su nariz sale humo y de su boca sale llama, bueno, nos lleva a tener una idea de que el Leviatán se parece mucho más a lo que nosotros consideraríamos un dragón, ¿verdad? O algo semejante. Y pues curiosamente, la idea central del dragón es común entre las culturas y las tierras, diferentes países, ¿verdad? Tienen este tipo de culturas. Y también podría señalar hacia la existencia de alguna criatura de este tipo que viene desde la prehistoria. Y podría ser, pues, a esta memoria, ¿verdad?, común de lo que la gente todavía tenía en su cabeza de este tipo de criatura, una especie de reptil que podía exhalar fuego, a la que Dios se refería. Desgraciadamente aquí solamente podemos hacer conjeturas, mis amados, porque nosotros no conocemos en la actualidad a un animal que tenga este tipo de comportamiento o de parecido. Entonces, aquellos que consideran a estas criaturas como animales, literalmente hablando, pues deben admitir que la descripción dada aquí, en este libro de Job, es una exageración de la apariencia y el poder de los hipopótamos y los cocodrilos. Entonces, también es como nosotros lo podemos llevar ahora, pues a una condición de lo que viene a ser lo espiritual. Y bueno, ya del versículo 22 al 34 se nos habla acerca del poder del Leviatán. Y dice: en su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de ondas le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano, y no hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Si nos damos cuenta, pues aquí la palabra de Dios está hablando de un ser pues completamente sobrenatural, ¿verdad? En esta última descripción
que se extiende en el concepto de lo que es el Leviatán, pues Dios habló en términos que conectaban más estrechamente el concepto de Leviatán con Satanás mismo. Y se podría decir que Satanás, así como de Leviatán, ¿verdad? Es como lo pudiéramos tener como sinónimo. Si no es más que de Satanás, por ejemplo, se compara la fuerza tanto de Satanás como de Leviatán. Son crueles y el dolor los divierte. Dice que delante de él se esparce el desaliento. Tienen defensas fuertes. Entonces, dice también que no sienten empatía y tienen el corazón duro. Así lo declara la palabra. Dice, su corazón es firme como una piedra. Y también infunden temor a los fuertes. Y no se les puede atacar con éxito, ya que ni espada, ni lanza, ni dardo, nada puede eh, tener éxito en contra de estos seres. Y dice que tiene muy pocas partes vulnerables, ¿verdad? Dice que por debajo tiene agudas conchas bien unidas, por eso les decía que espiritualmente lo podemos ver con esas escamas de espíritus, ¿verdad? Malignos que se van conformando y eso les genera como una especie de protección. Dice que no tienen adversarios dignos en la tierra y pues es verdad, nosotros, nadie, ningún ser humano tendría oportunidad en contra de este tipo de entes y están llenos de orgullo, pero sí sabemos que hay un Dios todopoderoso que sí puede contra él. Y el Espíritu Santo es el que viene en nuestro apoyo, en nuestra ayuda, para poder en su momento sacar a Leviatán, sacar a Satanás de la vida de un ser humano, de un hijo de Dios, y darnos la victoria. Bueno, también todo esto significa que la descripción del Behemoth que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 40, pues también podría ser una representación de la fuerza y la aparente confianza que tiene el adversario, Satanás mismo. Entonces, el uso de los dos nombres, Behemoth y Leviatán, puede ser una repetición poética, tal como el Salmo 74 se refiere al quebrantamiento de las cabezas del monstruo, ¿verdad? Y las cabezas del Leviatán. Entonces, recuerden que por el tipo de escritura que se da en este libro, lo poético, pues muchas veces hay expresiones que tienen que encajar para que la rima continúe y sea bien dada, ¿verdad? Entonces, aunque es verdad que Satanás, pues nunca es mencionado fuera del prólogo, esto no significa que el Señor nunca lidia con él. Él lidia aquí con él en la forma de Leviatán y se lo describe a Job con el mismo tipo de imágenes, lenguaje simbólico que también vamos a ver que se usa en el Apocalipsis, ¿verdad? En el último libro de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, quiero nada más por último comentar sobre este capítulo, que la palabra muestra que es rey sobre todos los soberbios. Esta descripción del Leviatán, y especialmente en este punto, es tan parecida a la descripción del mismo Satanás que podríamos asumir que aquí Dios estaba indicándole a Job no solo su gran poder y la vulnerabilidad de Job ante Satanás mismo, sino que también estaba aludiendo al rol de Satanás en la gran crisis que Job había padecido, que estaba padeciendo. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, es importante que Dios no le dijo a Job el por qué, y así Job puede ser un continuo consuelo, inspiración y ejemplo para los que sufrimos con una explicación, ¿verdad? Una vez más hacemos énfasis en que si la razón específica y final para el sufrimiento hubiera sido revelada a Job, incluso ya hasta este capítulo 41, pues el valor del relato como un consuelo para otros que deben sufrir en ignorancia hubiera menguado, si no es que hasta hubiese sido cancelado y no hubiera tenido el efecto por el cual Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas. Esto, mis amados, pues nos lleva ya al capítulo final de este libro,
Y pues es el capítulo 42, en donde vemos el arrepentimiento y la restauración de Job. Gloria a Dios, ¿verdad? Y bueno, en la primera parte de este capítulo final, vemos el arrepentimiento y vemos cómo entre los versículos del 1 al 3, Job confiesa su presunción y falta de conocimiento. Y entonces la palabra de Dios dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjense cómo esta maravillosa declaración de Job, cuando declara, yo conozco que todo lo puedes, pues estaba evidentemente conectada con la impresionante demostración de poder y fuerza de Dios sobre toda la creación, pero también estaba conectada al consuelo que el sentido de la presencia de Dios le trajo a Job. Recuerden que él era lo que más anhelaba, sentir la presencia de Dios. Dios ciertamente podía hacer todo, incluyendo llevarle consuelo y seguridad a Job, incluso cuando Job aún no entendía el origen o el significado de su crisis que estaba pasando. Y dice la palabra, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí, pues humildemente, mis amados hermanos, ¿verdad? Vemos cómo Job comprende que Dios es el Todopoderoso, que Dios que puede dominar al Behemoth y al Leviatán, pues también puede cumplir cada propósito en la vida de Job, incluyendo el misterioso significado detrás de los giros y las vueltas, detrás del dolor, el sufrimiento, de la angustia que había estado pasando. Entonces, aquí simplemente está aceptando Job que el propósito de Dios, pues siempre va a ser el correcto, ¿verdad? Que Dios tiene el control de todo. Y dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, vemos y recordamos que Job dijo muchas cosas tristes e imprudentes. Esto lo recordamos ahí en Job 3, ¿verdad? En su agonizante lamento y en el amargo y contencioso debate con sus amigos, ¿se acuerdan? Hubo momentos en los que dudó de la bondad de Dios y de su juicio justo en el mundo. Hubo momentos en los que dudó si había algún bien en esta vida o en la vida venidera. Pues ahora Job ha llegado a un círculo completo, ¿verdad? Ya se completó todo este lío. ¿Por qué? Porque de regreso a un estado de humilde contentamiento, con no conocer las respuestas a las preguntas ocasionadas por su crisis y lo que sus compañeros, ¿verdad?, generaban en este tipo de preguntas que le hacían, pues él ahora se contenta simplemente con reconocer que había cosas demasiado maravillosas, aún dentro de su sufrimiento, dentro de su dolor, que él no podía comprender, ¿verdad? Y por eso dice, yo hablaba lo que no entendía. Bueno, mis amados, recordemos que la crisis, a final de cuentas, sí es una palabra que nos llama a vivir, a tener y a comprender que hay un peligro, pero también nos llama a entender que hay una oportunidad. Entonces, en el momento en que nosotros venimos en una fe correcta, creyendo verdaderamente que Dios tiene el control de todo y que aplicamos lo que la emuná, esa fe auténtica, nos enseña, que todo proviene de Dios, ¿verdad? Que de su mano tomamos todo, que es porque así Él lo quiere, siempre va a haber que Dios todo lo use para nuestro bien, para bendición nuestra, y que todo trae una enseñanza. Hoy estamos viendo justamente que a final del libro, Job entiende algo sobrenatural. Hay una enseñanza para él. Fíjense, por ejemplo, Job sintió que lo que había dicho acerca del Señor era en general correcto. Y el mismo Señor le dijo a los tres amigos de Job, ustedes no han dicho de mí lo que es correcto como lo ha hecho mi siervo Job.
pero bajo un sentido de la presencia divina, Job sintió que incluso cuando había hablado correctamente, había hablado de lo que sobrepasaba su propio conocimiento o entendimiento, pronunciando discursos cuya profundidad de significado él mismo no podía comprender. Aquí está la enseñanza propiamente de lo que Dios permitió que sucediera en la vida de Job. Por lo tanto, podemos ver que el pensamiento de Job es bien explicado por uno de los salmos más cortos, el salmo número 131, que dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Recuerden que cuando Job se sentía que Dios lo había abandonado, pues él se sentía como ese niño destetado, ¿verdad? Obviamente nosotros, yo creo que no nos podremos recordar de cuando fuimos destetados y que tuvimos ya que empezar a ser pues autónomos prácticamente, ya quitados del seno de nuestra madre, y nos sentíamos a lo mejor en ese momento desamparados completamente, nos sentíamos sin razón de estar aquí. Pues así se sentía Job, pero pues ahora vemos cómo Job se arrepiente delante de Dios, y entre los versículos 4 al 6 dice la palabra de Dios: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense nada más que cuando verdaderamente la emuná, la fe auténtica, viene a la vida de un hombre, nos vemos tal como somos delante de Dios. Fíjense, por ejemplo, cuando dice: oye, te ruego y hablaré, pues antes Job parecía querer desafiar a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Job 31, por ejemplo, de los versículos 31 al 40? Él quería hablarle a Dios de una manera confrontadora. Ahora, después de esta maravillosa revelación de Dios, respetuosamente le pide permiso para hablar. Le dice: oye, te ruego que me escuches y hablaré, ¿verdad? Cosa muy diferente a como quería hablarle desafiantemente en aquellos momentos cuando él sentía que Dios no estaba con él. Y luego la declaración más fuerte que podemos leer en la palabra de Dios, cuando declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis amados, esto nos recuerda que el aspecto más poderoso del encuentro de Job con Dios no era principalmente lo que Dios había dicho, sino la simple, amorosa y poderosa presencia de Dios con Job es lo que lo cambió tan profundamente. Eso es lo que sucedió con nosotros. ¿Cuánto tiempo antes de venir a los pies de Cristo, antes de que Dios tuviera misericordia de nosotros y nos saliera al encuentro, cuánto tiempo nosotros habíamos oído de Dios? Habíamos de oídas, ¿verdad? Oído quién era Dios, lo que nos enseñaron, lo que de alguna manera nos dieron como doctrina, pero ahora, el día en que Dios tuvo misericordia de nosotros, pudimos ver a Dios, ¿verdad? Ahora mis ojos te ven, dice. Y mis amados, esto nos llevó simplemente a tener un cambio radical en nuestra vida, a tener un teshuvá, ¿verdad? Que es el arrepentimiento genuino y venir a tener una transformación. Es lo que nos permite ahora tener un testimonio fiel de cómo éramos antes de Cristo, cómo el Señor se apareció a nuestra vida, tuvo misericordia de nosotros y se mostró, ¿verdad? Y nos permitió verle en esa amorosa y poderosa presencia que nos cambió y que ahora somos completamente diferentes. Somos nuevas criaturas en Cristo. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Entonces, ver a Dios no con un ojo literal, mis amados, sino de una manera literalmente real.
Eso es lo que nos aconteció y también le dio a Job lo que tanto quería, saber que Dios estaba con él en su crisis. Tú y yo, muchas ocasiones, estamos pasando por situaciones difíciles, pero lo único que queremos saber es que Dios está a nuestro lado, que Él está con nosotros. Y esto nos tiene que dar el aliento, ¿verdad? Nos tiene que dar el aliciente completo para salir adelante, para seguir en la condición en la que Dios nos ha permitido estar. Entonces, vemos aquí que también no debemos asumir que lo que Job sabía de Dios era necesariamente falso, ¿eh? Él estaba mucho en lo correcto. Sin embargo, cada nueva y más profunda revelación de Dios tiene un brillo que hace que la experiencia de Dios anterior parezca algo pálida. Y lo que acaba de experimentar era tan real que hizo que todas sus experiencias anteriores parecieran irreales. Y por eso dice, por tanto me aborrezco. Es importante entender cada frase de esta declaración de Job, porque esta pareciera ser la convicción normal de pecado que incluso un santo como Job, un hombre que Dios lo nombró hasta como perfecto, pues siente en la presencia de Dios. Dios es 3 veces santo, mis amados. Y por lo tanto, por muy santos que seamos, por muy perfectos que seamos, literalmente hablando, por muy íntegros que seamos, en la presencia de Dios, pues siempre vamos a vernos en una condición de pecado, porque hay cosas que nosotros no alcanzamos a comprender. Sin embargo, hay buena evidencia de que Job, con esta declaración, en realidad se estaba retractando formalmente de sus declaraciones hechas anteriormente en ignorancia. Por lo tanto, mis amados, ustedes y yo también tenemos el derecho de, en un momento dado, sentirnos mal delante de Dios y pedir perdón. Simplemente decir, Señor, a lo mejor yo pensé equivocadamente, pensé que no estabas conmigo en mi tragedia, en mi dolor, en mi sufrimiento, pensé que te habías alejado de mí, pero hoy me doy cuenta que no fue así. Y hoy te pido perdón porque hice ese tipo de declaraciones, tuve ese tipo de pensamientos en ignorancia. Entonces, el verbo traducido me aborrezco podría ser traducido propiamente como me retracto de lo que dije. Tú y yo tenemos ese derecho delante de Dios. La palabra hebrea significa literalmente, desde el punto de vista de la etimología, desaparecer. Desde el punto de vista del uso, retractarse, repudiar. Y en realidad en este punto, Job sobrepasó lo que había dicho anteriormente cuando declaró, soy de poco valor. Y declaró también que prácticamente se cancelaba a sí mismo en su totalidad. O sea, lo que está diciendo es, desaparezco, me retracto de todo lo que he dicho, repudio la posición que he tomado y de esta manera hoy te pido perdón y regreso a ti. Entonces, mis amados hermanos, por eso dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Estuvo bien que Job se arrepintiera. Recordemos que él no había hecho nada para invitar a la crisis que llegó a su vida, ¿verdad? Las razones de esa crisis pues estaban enraizadas en la contienda entre Dios y Satanás que se registraron en Job capítulo 1 y 2. Sin embargo, sí tenía que arrepentirse por sus malas palabras, por su mala actitud después de la crisis o dentro de la crisis. Ambas por rendirse exclusivamente a la desesperanza que se declara allí en Job 3. Y también por el imprudente y desmedido discurso cuando contendía con sus compañeros. Ahí yo lo entiendo porque lo sacaban de sus casillas, ¿verdad? Entonces es importante señalar que Job no se dio ante sus amigos admitiendo que ellos habían estado bien todo el tiempo, porque eso simplemente no era verdad. Él no había cometido un pecado que lo llevara a recibir esa condición. Los pecados por los que Job se arrepintió en este momento, en el capítulo 42, eran pecados generales, comunes para todos los hombres, como el hecho de, pues, tener falta de fe de repente, como el hecho de, por ejemplo, pensar que Dios se sale de la escena y que no le interesa nuestra condición.
Esos son los pecados generales que muchas veces tú y yo cometemos también, ¿verdad? Esos pecados que parecían más oscuros, pues en la presencia de Dios, aunque no eran propiamente la causa de la catástrofe que llegó a la vida de Job. Y estos eran pecados que fueron cometidos pues después de que llegó la catástrofe, ¿verdad? Y justamente eso es lo que tenemos que entender, mis amados hermanos, que cuando llega una catástrofe a nuestra vida, una situación que no quisiéramos, pues es porque va a sacar verdaderamente lo que tenemos en el corazón. Y por eso Dios permite que seamos exprimidos de una manera especial, ¿verdad? A través de las crisis, a través del dolor, a través de la angustia que de repente pasamos por una enfermedad, por una economía crítica, por una situación que se sale, una relación afectiva o personal rota, y es ahí a donde sale verdaderamente lo que tenemos en el corazón. En esta crisis vemos cómo Dios exprimió y sacó hasta esos pequeños detalles de que pudiera haber tenido falta de fe en su momento o declaraciones que Dios no estaba con él, que Dios lo había olvidado, que se sentía como destetado de la madre. Y eso Dios lo quitó al exprimirlo del corazón de Job a través de esta crisis para que posteriormente todas sus declaraciones de Job fueran encaminadas al reconocimiento de que Dios siempre está con él. Y si hoy te está pasando algo similar, dale la gloria a Dios. Dile, Señor, gracias porque ahorita estoy sacando hasta lo que no me imaginé que tenía en mi corazón, hasta lo que no pensé que algún día dijera en contra de ti o hiciera algún comentario que salga de mi condición como hijo de Dios. Pero hoy entiendo que tú lo estás sacando para que no vuelva a estar allí, para que cuando vengan futuras condiciones, siempre declare lo correcto, de que tú estás conmigo, que no me dejarás ni me desampararás. Amén. Entonces, ¿de qué tenía que arrepentirse Job? Fíjense, en su sermón, Charles Spurgeon, que lo llamó Job entre las cenizas, sugirió varias cosas Spurgeon y dice, Job se arrepintió de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. Job se arrepintió de su deseo de morir. Job se arrepintió de sus quejas y desafíos contra Dios. Job se arrepintió de su desesperanza. Job se arrepintió de que sus declaraciones habían oscurecido la sabiduría con palabras sin conocimiento, que habló sobrepasando lo que él entendía y sobrepasando su capacidad de saber. Entonces, imagínense nada más cómo muchas ocasiones la presión a la que de repente somos sometidos saca de nosotros ese tipo de situaciones. Uno podría decir que estas palabras de Job, ¿verdad? Estas palabras de humilde arrepentimiento y sumisión delante de Dios por pecados que no fueron grandemente provocados, pecados que vienen del piadoso y no del impío, esas palabras que no contenían ninguna maldición para Dios, estas palabras terminaron la disputa entre Dios y Satanás y demostraron que la victoria le pertenecía a Dios y a Job. Fíjense nada más, el hecho de decir simplemente, me arrepiento, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza, simplemente allí le dieron el gran revés a Satanás. Y aquí se nos muestra cómo la gloria, la victoria, siempre le van a pertenecer a Dios. ¿Por qué? Fíjense bien. La confianza de Dios en la fe de Job fue completamente vindicada. Job es vindicado en una fe en la bondad de Dios que ha sobrevivido a una privación terrible y en efecto crecido en alcance. Entonces aquí vemos cómo pues Dios se vuelve a posicionar porque Job entiende correctamente todo lo que debe de ser. Entonces, esto nos lleva a, en pocas palabras, entender que sin ira contra él, Dios le permitió a Job sufrir para poder, perdón, le permitió a Job sufrir para poder humillar al acusador
y probar apoyo a incontables personas en sufrimiento, que seguiremos los pasos de Job. Y por lo tanto, pues eso estaba ahora cumplido, ¿verdad? Y por eso se declara la victoria de Dios y de Job sobre Satanás. Y una vez que se declara la victoria sobre Satanás, pues viene la restauración de Job. En el capítulo 42, en la segunda parte, ¿verdad? Pues aquí se nos dice cómo los amigos de Job son reprendidos y Job es vindicado, restaurado, simplemente. Y vemos lo que dice el versículo 7, del 7 al 9, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Fíjense nada más a dónde ahora el Señor lo está poniendo. Dios reprendió a los 3 amigos de Job y se dirigió a Elifaz como el líder. Él fue el primero de los 3 en hablar, ¿se acuerdan? Bueno, pues a él le dice, mira, mi ira se encendió contra ti y contra tus 2 compañeros. Ahora vemos cómo curiosamente Dios no se dirige a Eliú en este capítulo final. Algunos estudiosos piensan que es porque Eliú estaba en lo correcto sobre lo que dijo y que realmente era un mensajero de Dios para Job, tomando en cuenta exactamente lo que dijo Eliú. Es mejor pensar que Dios no le respondió como una manera de desestimarlo totalmente. Entonces, dice la palabra de Dios, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Fíjense aquí cómo los amigos de Job mencionaron muchos principios generales, ¿verdad? Que en su marco, ¿verdad? Tienen gran sabiduría, como lo estuvimos comentando constantemente. Decían lo correcto, pero no lo aplicaban correctamente. El problema fue que en las circunstancias propias de Job, los principios de sabiduría que daban sus amigos no aplicaban. Ellos presentaron a Dios como enojado, lo presentaron como crítico contra Job, cuando en realidad no era eso. Y eso le desagradó grandemente a Dios. Y por eso yo les he pedido que nosotros, ¿verdad? No tengamos ese tipo de comportamiento, porque si nosotros no estamos ciertamente ubicados dentro de la problemática de alguien y no vemos lo que Dios trata de hacer en la vida de alguien, pues no tenemos por qué hacer un prejuicio y hacer declaraciones que no nos corresponden. De hecho, le desagradaba tanto a Dios que específicamente repitió el cargo. Les ordenó que ofrecieran un holocausto para la expiación por sus pecados y les ordenó, fíjense bien, que se humillaran y le pidieran a Job que orara por ellos. Cuando ellos lo habían tildado, ¿se acuerdan? De impío, de pecador. Bueno, ya el pobre Job ya no sabía ni por dónde le podía llegar. Y por eso viene la reprensión de Dios para Elifaz, Bildad y Sofar. Y era al mismo tiempo una vindicación explícita de Job, una restauración completa de Job. Es verdad que en su frustración, en su necedad y en su miseria, Job dijo cosas de las que tenía que arrepentirse. Sin embargo, aún podía decir de él como mi siervo Job. Y lo puso como ejemplo de lo que dijo que era lo correcto. Entonces dice la palabra de Dios, fueron pues Elifaz, Bildad y Sofar e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea, los amigos de Job fueron aceptados a petición de Job, porque Jehová, Dios, aceptó la oración de Job. Entonces, aquí vemos cómo Dios hizo a Job mediador por sus amigos. Y esto debió ser una experiencia humillante, pero también instructiva para los amigos de Job. Y obvio, tuvo que ser una experiencia feliz y sanadora para el corazón de Job, ¿verdad? Y fíjense cómo estos hombres
No dijeron, no, no iremos con Job. Ellos no intentaron ni siquiera justificarse a sí mismos. Hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran y al hacerlo hicieron algo grande y noble y tomaron la única oportunidad de llegar a conocer a Dios. Fíjense cómo ellos primero habían intentado restaurar a Job con su filosofía y habían fallado. Ahora Job los restauraría a ellos con la oración que fue aceptada por Dios. Entonces, vemos aquí cómo las ataduras de su propia cautividad fueron destruidas. Además, en la actividad de oración a favor de otros, pues vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Y ustedes y yo, pues ahora vemos que Job viene a representar, ¿verdad? Salve la distancia, pero en una condición muy propia a nuestro Señor Jesucristo, porque ahora vemos cómo nuestro Señor Jesús se ha convertido en el mediador entre Dios y nosotros. Y saben que las oraciones de nuestro Señor Jesús son escuchadas a favor nuestro, así como lo fue la oración de Job a favor de sus amigos. Fíjense nada más hasta dónde Dios nos puede llevar y nos quiere llevar en la comprensión de esta bendita palabra. Me voy a tomar unos pocos minutos para concluir este libro y discúlpenme ustedes, pero es necesario. Spurgeon hizo una notable observación respecto a esto y lo cito tal cual. Dice Spurgeon, se le permitió a Job tomar una venganza noble. Estoy seguro de que era la única que deseaba, cuando se volvió el medio para llevarlos de regreso a Dios. Dios no los escucharía, dijo él, dijo Dios, ¿verdad? Pues habían hablado tan mal de su siervo Job, y ahora Job es puesto como mediador o intercesor a su favor. Así, él despreció, así el desprecio vertido sobre el patriarca Job se convirtió en honor. Perdón, no había entendido ahí el acento. Y ya de los versículos 10 al 11, pues Job es bendecido y recibido por sus amigos otra vez. Y dice la palabra de Dios, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él, de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Entonces vemos aquí cómo Dios fue lo suficientemente bueno para restaurar sus riquezas, a pesar de que Job nunca lo pidió. Si se dan cuenta, él lo único que dijo fue, me arrepiento en ceniza y polvo, ¿verdad? Entonces, la agonía de Job siempre estuvo más arraigada en los aspectos más espirituales de su crisis, mucho más que en lo de los materiales, ¿verdad? Sin embargo, una vez que lo espiritual fue resuelto, pues Dios restauró lo material. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? A final de cuentas, este libro nos enseña que muchas de las cosas que pasamos, crisis, debilidad, injusticias, ansiedad, situaciones que pasamos en la vida, son más espirituales de lo que podemos imaginar o creer. Y por eso tenemos que venir primero a la fuente de lo espiritual para que sea resuelto por parte de Dios en nuestra vida. Y una vez que Dios resuelve en nuestra condición lo espiritual, nuestra relación correcta con Dios en todos los aspectos, pues Dios trae la restauración de lo material. O sea, de lo espiritual viene lo físico, lo que tú y yo podemos ver. De lo que no podemos ver, Dios saca lo que sí podemos ver. Entonces, por eso justamente, ¿verdad? Simplemente el Señor regresa a Job de la cautividad. Muchas veces ustedes y yo estamos pasando por situaciones críticas porque estamos cautivos, ya sea en el pecado o el enemigo nos tiene engañados, estamos cegados de nuestros ojos y Dios quiere sacarnos de esa cautividad, pero lo va a hacer cuando nosotros
verdaderamente permitamos que lo espiritual venga a nuestra vida de una manera como la que vino a Job. Esta es una frase sugerente, que el acto de orar por sus amigos y restaurar su relación con ellos, en un sentido, liberó a Job de la cautividad. ¿Qué es lo que tienes que hacer el día de hoy tú? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer en relación a tu comportamiento que has venido desarrollando hasta este momento y que te tiene atorado? ¿Qué es? Posiblemente tengas que hacer algo como ponerte a cuentas con algún hermano, con algún familiar, con alguna persona y ora por él. Bendícelo para que Dios restaure la vida de esa persona y en consecuencia vengas a ser restaurado tú. Fíjense cómo viene la situación. Y dice la palabra de Dios, y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él en su casa. Bueno, Job fue en algún momento un marginado, incluso de su propia familia. Lo pudimos ver en Job 19. De hecho, prácticamente lo relegaron, lo votaron. ¿Cuántos de nosotros fuimos votados en su momento por nuestras malas conductas? Pero ahora esas relaciones fueron restauradas y Dios está restaurando todo, ¿verdad? Y por último, mis amados hermanos, ya el final feliz de la historia de Job se da entre los versículos 12 al 17. Y dice la palabra de Dios, y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijas y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Vemos aquí pues ya el final de este libro, en donde pues como lo vimos en el inicio de la historia de Job, pues encontramos a un hombre piadoso y bendecido. Y pues ahora al final del libro encontramos a un hombre más bendecido y más piadoso aún. Al final todo el ataque de Satanás sirvió para hacer de Job un hombre más piadoso y bendecido. ¿Qué es lo que tiene que operar en nuestras vidas, mis amados hermanos? Justamente es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Si Dios permite que seamos zarandeados, que seamos llevados a crisis, a situaciones críticas que nos puedan doler, que nos puedan llevar al punto de estar como la condición de Job, tengamos por cierto y seguro que a final de todo esto, pues simplemente vendrá la bendición. Y seremos más bendecidos aún, seremos más piadosos, tendremos una condición mucho mejor delante de Dios, porque Él nos va a ayudar a salir, a final de cuentas, en victoria. Entonces, cito a Spurgeon por última vez en este libro, y dice la palabra de Dios, Spurgeon habla y dice, nuestras penas tendrán un final cuando Dios haya cumplido su propósito en ellas. Los propósitos en el caso de Job eran estos: que Satanás pudiera ser derrotado, sus planes desbaratados con sus propias armas, condenado en sus esperanzas cuando tuvo todo a su propia manera. Entonces vemos que, pues, a final de cuentas, Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, de tener un avivamiento como lo tuvo Job. Por ejemplo, si el pueblo de Dios es convencido de pecado, y podemos declararnos como Job, que dice, me aborrezco. Si el pueblo de Dios es quebrantado y se arrepiente, así como Job lo dijo, me arrepiento en polvo y ceniza, pues Dios va a hablar a los corazones duros y ellos escucharán. El pueblo de Dios ora por otros y Dios responderá. Así es como tenemos que actuar, ¿verdad? El pueblo de Dios obedece a Dios y entonces el pueblo de Dios estará unido y gozoso y será bendecido si es que actuamos de esta misma manera, mis amados. Por último, quiero comentar acerca de los nombres
de, de las tres hijas de Job, porque son motivo de interés, porque por algo Dios los permite registrarse en su palabra. Gemima quiere decir tórtola o brillo de día. Cesia quiere decir canela o casia, que es un aroma fragante. Y Keren Hapuk es una vasija de pintura de ojo o cuerno de belleza. La idea era que era tan hermosa que no necesitaba de cosmético alguno, mis amados. Y bueno, ya al final de todo esto, la palabra de Dios describe que después de todo esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Entonces, la vida de Job terminó larga y bendecida. Fue bien recompensado como un guerrero que ganó una gran batalla por la gloria de Dios, para la gloria de Dios, mis amados. Entonces, con esta prueba, muy fuerte, ¿verdad? Pues se cumplieron los propósitos más grandes e importantes. Job se volvió un hombre mucho mejor de lo que era antes. Las exenciones de la providencia de Dios fueron ilustradas y justificadas. Los propósitos más grandes e importantes fueron los estratagemas de Satanás, que fueron desenmascarados, la paciencia coronada y recompensada, y la iglesia de Dios grandemente enriquecida por haber recibido el gran tesoro de verdad divina que se encuentra en el libro de Job. No todos somos como Job, eso es una realidad, pero todos tenemos al Dios de Job. Amén. Aunque no hemos llegado a tener la riqueza de Job, ni tampoco probablemente nos hundiremos en esa gran promesa a la que fue hundido, aún así existe el mismo Dios sobre nosotros si estamos en lo alto. Y estará el mismo Dios con sus eternos brazos abiertos, ¿verdad? Si somos llevados abajo. Y lo que el Señor hizo por Job, hará por nosotros, mis amados. No precisamente de la misma forma, pero con el mismo espíritu, con un diseño similar. Dios nos sacará adelante de todas las circunstancias y situaciones que Dios haya permitido que sucedieran en nuestra vida. Y es de esta manera como terminamos este hermoso libro de Job, con una enseñanza increíble para nuestras vidas, mis amados. Y lo tenemos que vivir así. Entonces vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios, vamos a pedirle a ese Padre Celestial que pues siga dirigiendo nuestras vidas, ¿verdad? Y yo le voy a pedir por favor a mi hermano, voy a apagar a apagar ¿cómo se llama?